A ver, toda gran historia, ¿dónde empieza? Casi siempre en un conflicto, ¿no? En ese instante donde una sola decisión lo cambia todo. Y bueno, para entender de verdad el poder del teatro, vamos a meternos de lleno en uno de esos momentos cruciales. Ok, vamos a viajar en el tiempo. Imagínense esto, estamos en la antigua Atenas, y no en cualquier lugar, sino en el palacio del duque. Huele a celebración, se prepara una boda real, pero en medio de todo eso, está a punto de estallar un drama, un conflicto que va a definir el destino de una joven para siempre. Y de repente escuchamos esto, es la voz de Hermia, y no está hablando con cualquiera, ¿eh? Está desafiando al hombre más poderoso de toda la ciudad. Escuchen bien la fuerza que hay en sus palabras. Es una rebelión en toda regla, y la está declarando frente a su padre, a su pretendiente y a su gobernante. Tremendo. El conflicto, la verdad, es desgarrador. Por un lado, tenemos al padre de Hermia, un tal Egeo, que le exige, le ordena casarse con Demetrio. Pero, ¿qué pasa? Que el corazón de Hermia ya tiene dueño, Lisandro. Y el gran problema es que en esa Atenas la ley es clarísima, apoya al padre, sin peros. Entonces, el duque Teseo, la máxima autoridad, pone las cartas sobre la mesa y le da a Hermia un ultimátum con sus únicas 3 opciones. Y ojo, ninguna de ellas incluye la felicidad que ella busca. La ley es así de cruda. O te casas con quien no quieres, o te enfrentas a la pena de muerte, o te encierras en un convento para siempre. Renunciar al mundo. Vaya opciones. Y aquí es donde entra la magia, el verdadero misterio del teatro. Porque, a ver, acabamos de ver el problema de Hermia escrito en una página, ¿cierto? Pero, ¿cómo pasamos de eso, de leerlo, a sentir de verdad su angustia, su desafío, su esperanza, como si estuviéramos ahí mismo, a su lado? Bueno, pues vamos a desvelar ese secreto. Y la respuesta, la clave de todo, está aquí, en el guión. Piénsenlo como el ADN de una obra, el plano maestro. Es el código genético de cualquier cosa que veamos en un escenario. Cada palabra, incluso cada silencio, es una instrucción que le da vida a la historia mucho, mucho antes de que se enciendan las luces. A ver, a diferencia de una novela, en el teatro no hay un narrador que nos cuente, y entonces Hermia se sintió atrapada. Para nada. Aquí lo sabemos porque la escuchamos decirlo, porque lo vemos en sus gestos, en sus acciones. El diálogo es el motor, lo que hace que la historia avance justo frente a nuestros ojos, en tiempo real. Y eso crea una sensación de inmediatez brutal. Pero ojo, el guión no son solo palabras que se dicen, hay más. Contiene una capa, digamos, invisible, de instrucciones, las famosas acotaciones. Son esas notitas que van entre paréntesis y que son oro puro. Le dicen al director, a los actores, a todo el equipo, cómo debe verse, cómo debe sentirse y hasta cómo debe sonar el mundo de la obra. Miren este ejemplo, es perfecto. Lisandro está hablando, todo bien, y de repente, entre paréntesis, leemos, entra Helena. Listo. Con solo 2 palabras, el autor, que en este caso es el mismísimo Shakespeare, le da un giro de 180 grados a la escena. Un momento que era íntimo, entre 2 amantes, de repente se vuelve público. La tensión se dispara al instante. Así de poderosas son. Y por último, el guión organiza todo este caos en una estructura clara. Tenemos los actos que vendrían a ser como los grandes capítulos de un libro. Y luego las escenas que son los momentos más pequeños, los párrafos que componen esos capítulos. Esta organización es fundamental para controlar el ritmo y la tensión del drama. Muy bien. Entonces, ya tenemos claro cómo se construye una obra desde su ADN, el guión. Ahora vamos a explorar las 2 grandes emociones, los 2 caminos que el teatro ha explorado desde que nació. El de la risa y el de las lágrimas. Seguro que todo el mundo ha visto estas máscaras. Son un símbolo universal, ¿verdad? Pues representan nada más y nada menos que los 2 pilares del teatro griego, y de ahí de todo el teatro occidental, la tragedia y la comedia. Son como 2 lentes distintos para mirar el mundo y para contar nuestras historias. Son polos opuestos. La tragedia, por un lado, nos pone frente a personajes nobles, héroes, que se enfrentan a un destino fatal, inevitable, y lo que busca es provocar una especie de purificación emocional, eso que los griegos llamaban catarsis.
La comedia, en cambio, es otra cosa. Se enfoca en gente común, como cualquiera de nosotros, y se ríe de sus defectos, de sus vicios, para provocar la risa. Y casi siempre, pero casi siempre termina bien, con un final feliz. Ok, ya sabemos qué es y cómo se divide. Pero la pregunta ahora es, ¿de dónde salió todo esto? ¿Cómo empezó? Pues abróchense los cinturones porque vamos a hacer un viaje rapidísimo a través de los siglos para encontrar sus orígenes. Miren este mapa visual. Es genial porque nos muestra de un vistazo cómo el teatro ha ido cambiando de forma y de lugar con el tiempo. Y claro, siempre ha sido un reflejo de la sociedad que lo producía. Nuestro viaje, por supuesto, empieza en las colinas de la antigua Grecia. Todo arranca en la antigua Grecia, y no como un show, sino como una fiesta religiosa para honrar a los dioses. Siglos después, los romanos lo toman y, bueno, lo convierten en un entretenimiento masivo, a lo grande, para llenar coliseos. Y ya en la Edad Media, el teatro, que había estado encerrado en las iglesias, sale a las plazas públicas y se convierte en un espectáculo para todo el pueblo. Pero ¿cuál fue la chispa inicial? El origen específico es fascinante. Antes de que hubiera actores y diálogos, lo que había era un coro, un grupo de gente que cantaba y bailaba unos himnos llamados ditirambos, todo en honor al dios Dionisio. Y de ese canto colectivo, de repente, una persona se separó del coro para responderle. Ahí nació el primer actor, y con él nació el teatro como lo conocemos. Y claro, a lo largo de la historia, aparecieron genios que simplemente cambiaron las reglas del juego. Tenemos a Sófocles en Grecia, que le dio una profundidad psicológica increíble a la tragedia. Saltamos siglos y llega Shakespeare, que, bueno, rompió todas las reglas clásicas para explorar las pasiones humanas como nadie antes. Y luego está Molière, en Francia, que usó la comedia como un arma, una sátira súper afilada para exponer a los hipócritas de su tiempo. Entonces, tenemos el guión, los géneros, toda esta historia, y todo nos lleva a una última pregunta, que es quizá la más importante. Más allá de entretener, de pasar un buen rato, ¿para qué sirve realmente el teatro? Yo creo que esta frase lo resume a la perfección. El teatro no es solo para escaparse de la realidad. Es un reflejo, literalmente un espejo. Nos devuelve una imagen de quiénes somos, con todo lo bueno y todo lo malo, como personas y como sociedad. Volvamos al caso de Hermia, con el que empezamos. Su lucha contra la ley, contra la autoridad de su padre, no era solo su problema, era un reflejo de las tensiones que existían en la sociedad de Atenas. Entonces, cuando el público veía eso en el escenario, podía pensar en esas mismas tensiones en sus propias vidas, pero desde una distancia segura, dentro del juego de la ficción. Y esa es su función social más poderosa. Y esto nos trae de vuelta directo al presente. Porque si el teatro es un espejo, la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué debería estar reflejando ese espejo hoy? ¿Qué conflicto de nuestro tiempo, qué historia que nos está contando merece ser llevada a un escenario para que podamos, al final, entendernos un poquito mejor? Ahí queda la pregunta.